cerámica depurada nos acompaña el artista Juan José García Olmedo. Muy buenos días, Juan José. Hola, buenos días. Bueno, la verdad es que nos ponemos a un poco intentar sumergirnos en la historia del cuero y realmente conocemos pues una trayectoria de altos y bajos que por fin parece que en el siglo XX, después de la Revolución Industrial, cuando se viene, digamos, un poquito abajo, es recuperado en los acordes del modernismo y por fin se coloca, se sitúa en el lugar que le corresponde, ¿no? Efectivamente, el cuero a final del siglo XVIII, por ahí prácticamente, el cuero artístico, dejó de utilizarse y bueno, lo que quedó fue relegado a la indumentaria y al arte accesoria. Ya en el siglo XX se interesan por él y bueno, pues los artesanos empiezan a darle un cierto empuje, se investigan técnicas y también forma parte ya de la expresión plástica y por eso hay artistas plásticos que lo utilizan y bueno, esa es la situación actual que tenemos. Por suerte ya tiene esa consideración y sin embargo aún así sigue siendo recomendable, ¿verdad?, reivindicar esta faceta artística, ¿verdad? Sí, bueno, el cuero tiene una componente artesana y de tradición que es muy difícil de quitarla. De hecho, pues las distintas técnicas, las distintas posibilidades plásticas que tiene, pues tienes que ir al bagaje artesano, saber cómo se hacían, saber las posibilidades que hay y para eso tienes que profundizar en eso. Claro, eso te coge la mano de una forma artesana que es muy difícil quitarla. Muchas veces estamos en la diatriba esa de arte-artesanía, en la que es complicado que en el cuero pues, hacer esa disociación. A mí, desde luego, me ha interesado mucho más los aspectos artísticos del cuero y, desde luego, con ese soporte artesano que fue mi aprendizaje, pues he tratado de expresarme con él plásticamente y, bueno, en eso estamos. Claro, porque además desde el Renacimiento, de alguna manera, la artesanía y el arte se separan, se desvinculan y el artesano queda como por debajo, ¿no?, de la imagen del artista. Son dos figuras quizá irreconciliables ya, ¿no? Sí, son conceptos que después se han revisado, claro. Morris lo trató, también la Bauhaus, pero que hoy día seguimos con la misma diatriba. Claro. Yo, desde luego, ese planteamiento no me lo quiero hacer, yo actúo sobre el cuero y me da igual la etiqueta que me pongan, eso ya no me corresponde a mí. Sí, de hecho decía Bruno Munarri aquello de que el artista de alguna manera antes de elegir el código artístico en sí lo que hace es decidir lo que quiere expresar, ¿no? ¿Por qué te interesas tú por el cuero y no, por ejemplo, por la pintura o por la escultura? Bueno, yo llegué al cuero de forma por curiosidad, tampoco puedo decir otra cosa. Sí. En la Escuela de Arte Oficio me interesé por él, hubo profesores que me interesaron y en principio pues profundicé pues, para conocer sus técnicas, por qué tenía en Córdoba, porque es verdad que hay una tradición bastante importante sobre el cuero, el guadagnecil es conocido, la forma de curtir el cuero en Córdoba pues desde la antigüedad también influyó en ello. Y yo llegué por curiosidad y fui profundizando en él, pero enseguida pues me interesó pues, la expresión, las posibilidades que tenía el cuero. Entonces, en ese sentido fue en el que fui profundizando y después de unos años en los que haces pues, ensayos y obtienes una respuesta y al final pues, aquello se me convirtió en un lenguaje plástico, un lenguaje que era el cuero, que con el cuero he conseguido volúmenes, he conseguido texturas, he conseguido un lenguaje propio y como en él con el que me expreso, pues lo procuro hacer. Que de forma, no sé, al mismo tiempo que he utilizado el cuero, pues he utilizado la pintura sobre tablero, ahora he hecho obras con encáustica, o sea que yo no desecho nada, pero que el cuero realmente, el material con el que me expreso, que es el que conozco y es con el que utilizo. Y que es un material plástico de primerísima magnitud, en el que, como bien dices, se aúna también un poco de... ¿verdad? También hablamos de pintura, también hablamos de escultura, incluso casi de arquitectura, ¿no? Sí, y bueno, que es que tiene unas peculiaridades de color, de textura y de volumen, diría infinitas. Y hay ya muchos artistas, hay artesanos que están experimentando con el cuero y que están consiguiendo cosas que
que bueno, y ya está. Y ahí está también mi obra, que de alguna forma corrobora que hay muchas posibilidades. Incluso a mí un detalle que me encanta de toda tu producción es que incluso te gusta introducir mensajes, ¿verdad? Vemos aquí un ejemplo de esto, mensajes escritos, sí. Es decir, que tienen muchísimo contenido, ¿no?, estas composiciones. Sí, hablamos ya un poco de que el cuero es ya una herramienta, es un vehículo, el material, pues para la expresión, porque llega un momento en el que experimentar, el conseguir cosas, texturas, volúmenes, pasa ya a un segundo plano y ya lo que hace realmente es expresarte con él. A mí me gusta escribir la obra, y hay veces que escribo más y hay veces que escribo menos, depende también de los planteamientos, ¿no? Quizá ahora en la obra última que estoy haciendo, pues hay menos literatura, pero de todas maneras me gusta mucho. Efectivamente, podemos hablar, bueno, tenemos que decir que Juan José pues tiene una dilatadísima experiencia, muchísimas intervenciones en exposiciones colectivas, individuales, muchísimos reconocimientos a lo largo de estos años, y ahora mismo estás trabajando en una obra que tú mismo defines como en curso, ¿no? Porque es una obra que se está haciendo, que podemos llamar Mare Nostrum, su nombre es mucho más extenso, ¿verdad? Y que está dentro de un ciclo, podríamos decir, que se llama Lugares, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de Mare Nostrum? Bueno, yo trabajo muy lento, la verdad que trabajo muy lento, mi perspectiva, pues, no sé, es a lo mejor 4 o 5 años, y en ese tiempo pues trabajo con una temática que me interesa, salvo obras puntuales en las que me he planteado una obra muy concreta, que también se dilata porque es complicado. Pues ahí tenemos el caso de las cajas de sorpresa, sobre una idea, trabajo, y bueno, pues me tiro, no sé, un año, año y medio trabajando para hacer 6 cajas con un mensaje, con unas características, o obras de otro tipo. Cuando no es así, pues yo lo que trabajo es sobre una temática que me interesa, y en este caso, pues, en mi última exposición había un último cuadro que se llamaba Jacobi, que, no sé, hacía referencia a, no sé, al lugar Santiago y al lugar de camino, de peregrinaje. Es una obra ya más barroca y me interesó situar lugares que a mí me interesan. Entonces, esa obra que estoy haciendo, que está en curso, pues se situaba en distintos lugares y en distintas geografías. El lugar Jacobi, que empezaba, el lugar Roma, que también me interesa mucho, en el que trato de plasmar, o el lugar Mare Nostrum, que hablábamos también, en el que trato de plasmar las características que a mí me llaman la atención de esos lugares. Pues no sé, Roma, lo que trato de plasmar o lo que trato de reflejar son los frescos romanos, ese detalle que metían, y ese trato yo de reflejar. En Mare Nostrum, pues en Mare Nostrum reflejo el mar, reflejo los colores del Mediterráneo, y esa obra pues se va dilatando en el tiempo. Bueno, cuando tenga oportunidad, pues ya las pondré en condiciones, porque bueno, algunas de ellas ya se conocen porque las he presentado a certámenes, en algunos sitios ya han estado, ¿no? Incluso has ido hasta el mundo anglosajón, ¿verdad?, con Time of Doubts, ¿verdad?, ya cambiando completamente el código, con el mismo lenguaje, pero adaptándote a un mundo que se sale de ese mundo clásico que tanto te gusta, ¿no? Sí, Tiempo de Duda, que se llama esa obra, es una obra que me interesó y un poco... Y además tan distante del mundo mediterráneo, los colores, todo ello pues es lo que evoco en los cuadros. Por eso quizás estos cuadros van más en la cuestión textura y color que en el mensaje escrito. La verdad que también hay exposiciones mías que tienen que hacer lenguaje, porque la exposición que hice en el año 2000, que se llamaba Pasado Presente, pues era mi literatura. Entonces, si era mi literatura, pues tenían que estar los cuadros muy escritos. Eso lógicamente, ¿verdad? Pues entonces, desde 2007, con Jacobi, decides de alguna manera, pues bueno, explorar, ¿no?, en esa fascinación por lugares que a fin de cuentas forman parte de tu biografía personal, ¿verdad? Y sin embargo, no te quedas ahí, sino que tenemos que decir que se repite algo que hemos visto a lo largo de toda tu trayectoria, y es ese amor no solo por el mundo clásico, que ahora podemos comentar, sino también por homenajear a ciertas figuras, ¿verdad?, como por ejemplo Ibn Hazm o Alakem, que están pues muy vinculadas a nuestro pasado, ¿no? Pues sí, la verdad que es que uno forma parte, toda tu literatura, todo tu acervo cultural,
pues en definitiva es todo lo que tenemos y yo lo que trato es de expresar sentimientos, expresar emociones. Entonces, no sé, Ibn Ghazan con El collar de la paloma, pues es algo emblemático, es un libro tan significativo, el propio personaje, ¿no?, que se fue de Medina Sahara y después la recordaba destruida. Esa frase es la que está recogida justamente en el cuadro, cuando es en el desamor, cuando recordaba a su querida Medina Sahara rota, y con una idea también intemporal que es siempre que me ha gustado mucho también meter esa rosa de los vientos, esa rosa que te dirige a muchos sitios y a ninguna parte también. Bueno, hablábamos de tu trabajo actual, pero tu última exposición era El protagonismo del fondo, ¿verdad? Sí. De 2011, ¿qué nos puedes contar de ella? Bueno, volviendo ahora a Lugares, en Lugares me planteé algunos retos. Trabajé con encáustica, eso requiere un tiempo y requiere unas complicaciones. También parte de Mare Nostrum lo estoy haciendo sobre unos relieves, sobre unos volúmenes, unos altos relieves, en los que escribo como si fuera un mapa. Y bueno, una de las obras precisamente está ahora itinerante, porque la presenté al Premio de Jaén y está seleccionada y está en distintas exposiciones. Pero justamente en esos impases que me ha ocurrido, pues me planteé un poco esos fondos que utilizo, los fondos que utilicé en el Premio Al-Ándalus, o los fondos que utilicé en Convivencia y Tolerancia, esos fondos que yo utilizo muchas veces, que no son sino réplicas de los cordobanes, de los guadalmesíes, porque ese bagaje que hablábamos antes, artesano, siempre está en tu mano. Y entre medias de todo esto, me planteé hacer unos cuadros de pequeño formato y que reprodujeran ese tipo de obras. Entonces, eran una obra de mediano y pequeño formato, no sé, las máximas de 50 por 50, y entonces esta exposición es la última que he realizado, pues, y la verdad que tenía muchas ganas de presentar porque era algo que no había hecho nunca, que era en definitiva guadalmesíes y digamos guadalmesíes estrictamente reconocibles con lo que se conoce por el cuero artesano. Otra de las características que yo creo que te define muy bien como artista es la necesidad de explorar con la técnica. Un buen ejemplo de esto es Metamorfosis, ¿verdad? Sí. Donde intentamos ver pues la misma imagen con distintos tratamientos. Y como decía, tiene muchísimo peso, en tu caso, el mundo clásico. Teníamos ese maravilloso trabajo de Sísifo. Cada uno lleva una carga, ¿no? Sí, yo creo que el mito de Sísifo se puede trasladar a cualquier época y a cualquier persona, y en concreto tenemos esta caja, ¿verdad?, que tiene mucho que ver con Pandora, ¿no? Sí, bueno, es una curiosidad de Sísifo, porque esta época también volvía a esos referentes que tenemos, y lo que quería significar en Sísifo que cada uno lleva su propia carga. Y de hecho, pues muchos artistas, muchos amigos míos, escribieron en ese cuadro y dejaron allí cada uno su carga. Eso está reflejado en Sísifo. Bueno, la cuestión de las cajas fue... en la trayectoria de mi obra he hecho algunas ocasiones, he hecho una obra, pues no sé, temática y sobre un tema concreto, que me interesaba mucho. Hice unos altos relieves que presenté en el 96, que eran Elas y Roma Argenetris, en el que hizo un homenaje a Roma y a Grecia, y eso me llevó como 2 años. Y las cajas también fue una obra del mismo tipo. Unas circunstancias personales, no sé, me hicieron reflexionar mucho sobre el formato caja, sobre el guardar cosas, los sentimientos que se guardan y la riqueza que hay dentro de nuestros sentimientos. Normalmente los tapamos no sé, con un pozo que no es bonito, pero dentro están esos sentimientos. Eso es justamente lo que quería reflejar. Entonces, la caja la ideé desde una estructura del tipo de cuadro que hago, normalmente fondos con sulfato de hierro teñidos, que son bastante áridos, bastante, y después con unos letreros en los que hacía la significación. Y luego dentro estaba justamente ese juego, ese interior bonito que hay veces que cuesta trabajo de sacar.
Luego también quise jugar con lo de la caja, que está cerrada, y que si está cerrada, pues no enseña la belleza que hay. Y también jugaba un poco con el mito de Pandora, ¿no? Famoso, de que si abría la caja, se iba la esperanza. Entonces, todo ese juego es el que formó. Y he sido como un lugar, pues 6 cajas. Bueno, conservo esta porque mi mujer se quedó con ella, desde luego. Muy bien, bueno, siempre, bueno, hay quien ha dicho de ti, en concreto Manuel del Pino Navarro, si no me equivoco, que uno de tus grandes potenciales es que transmites con tu obra algo inquietante de nosotros mismos. Esto entiendo que es lo más importante, ¿no? Comunicar, ¿no? Sí. Al margen de lo que se exprese, sí. ¿No? Sí, porque la verdad que el motivo, la motivación de un artista plástico, de un creador, como se quiera, es expresar sí. y desde luego comunicar. Tus sentimientos, tu expresión está en los cuadros y los cuadros sin el espectador no tienen mucho sentido. Y yo desde luego lo hago con toda la intención. Todos tienen una carga, unos tienen más, otros tienen menos, una es evidente y otra hay que ir a ella, ¿no? Aprende a conocerte, como pone aquí. Efectivamente. En otros son más complicados, pero la verdad que en todos hay algo de ti. En todas hay algo de uno, como por ejemplo Utopía, ¿verdad? Que también es otra obra que nos traes, que nos puedes contar de Utopía. Bueno, Utopía, este cuadro, que por el formato lo hemos podido traer, este cuadro es una serie, era una serie de 7 obras que dieron lugar después a 2 cuadros de gran formato. Bueno, Utopía realmente lo dice todo la palabra y yo me he limitado en los cuadros a reproducir la primera página de Utopía de Tomás Moro, en la que habla de esa ínsula utópica y tan complicada. Después he utilizado mucho esas palabras porque mantienen conexión. De hecho, el libro este, que fue un encargo que me llegó un encargo, bueno, y como me dieron 2 textos para ver cuál hacía, pues reproduje uno y lo hice exactamente igual que el que me encargaron. Y siguiendo las palabras de la introducción de Utopía, pues claro, este libro, que era este encargo tan bonito y tan personal para esa persona, yo lo titulé Verdadero Libro de Oro. Porque para la persona que lo recibe lo era, y bueno, la verdad también es que aquí hay algo de oro. Es decir, que todo está lleno de contenido y de la verdad libros, que cada vez que hace algo se interrelaciona, y aunque en cada cuadro, cada obra probablemente haya 4 o 5 años de diferencia entre todo lo que tenemos aquí, pues la verdad que todo está relacionado porque sale de la misma mano, de la misma cabeza. Claro, de una cabeza que mantiene ese principio de libertad, ¿verdad? Aunque conozca muy bien la tradición y su técnica, es difícil que en una disciplina de corte tan artesanal se mantenga esa idea del arte como juego, como libertad. Sí. Yo desde luego, partiendo de la base que respeto totalmente, es más, apoyo a los artesanos que en la medida de cada uno, de sus posibilidades y de su, no sé, del público al que se dirige, pues trabaja con un criterio. O sea que yo desde la persona que se dedica en el cuero al souvenir hasta el mayor creador, entiendo que cualquiera bastante hace con buscarse la vida tal y como está la cosa. Y bueno, yo he tomado estos derroteros, quizás el aspecto económico lo tenía resuelto de otra forma y me permitió hacer ciertas locuras con el cuero, porque luego la verdad es que si no, me temo que hubiese terminado haciendo cordobanes y guadamesías clásicos. Y eso que tiene un plus de dificultad, ¿verdad? Esta práctica, digamos, más por el contexto y por la historia, ¿verdad?, que tiene. Sí, pero bueno, eso depende de los intereses de cada persona. La verdad que en un momento dado, y ya te digo, por curiosidad, llegué a interesarme por el cuero y nunca podía pensar que podía ser el medio de expresión, de expresar sentimientos y comunicarlos. La verdad que es gratificante. Es tremendamente gratificante. Bueno, decías que estabas ahora trabajando todavía en esa colección de lugares, ¿verdad? No sé si tienes algún otro proyecto pendiente o estamos ya en el germen de otra idea. Me gustaría, no sé si, ¿por qué no? Porque tengo un par de obras que están en el taller, que se están cosiendo y la idea bullen. Tengo que seguir con Mare Nostrum, con los relieves estos en los que se escriben como un mapa. Estoy haciendo otra obra de Roma, pero tengo interés en hacer algo más en encáustica, probablemente en cera. Es una técnica que me gusta
y probablemente investigue algo sobre ello. Pero luego, de momento, sigo ahí en mis lugares. En tus lugares, para no dejar a nadie indiferente, ¿no? Yo siempre me he preguntado si el artista, aunque su deseo sea comunicar, enviar un mensaje poético, compone para sí mismo o lo hace para los demás, ¿no? Entiendo que en principio es una satisfacción personal, Sí. ¿no? No, es una motivación, una necesidad que tienes de expresar y de expresarte. Y desde luego la verdad que sí, que por supuesto con mira de verdad a un público y a alguien al que tú le enseñas tus cosas. Bueno, Juan José, ¿y dónde podemos encontrar una muestra de tu arte? Bueno, yo tengo una web que se puede visitar. Sí, que además es completísima, tiene las imágenes que podemos apreciar, no es lo mismo que verlo en persona, pero bueno. García Olmedo, _mediocuero.es. Sí. Y bueno, recientemente la he podido confeccionar. María Teresa Zafra me ha ayudado bastante, me la ha confeccionado, porque ya la tenía colgada antes en un servidor de estos gratuitos, pero se me perdió toda la información y ahora la he perfeccionado y bueno, y quiero además ir manteniéndola pues con todas las cosas que pueden ir incluyendo, comentarios y cosas de interés. Sí. Ahí en García Olmedo, _cuero.es, pues tenéis mi obra para el que quiera verla. Podemos encontrar la obra de este magnífico artista que espero te sientas reconocido, porque en alguna, no por tu parte, sino por parte de algún crítico que te alababa, decía que precisamente veía que se te había, digamos, reconocido más fuera que dentro. Sí, bueno, eso es cierto, la verdad que es cierto, porque yo sí veo los reconocimientos que tengo, que no es que yo vaya detrás de ellos, pero los que hay, pues la verdad es que, no sé... Pero nos cuesta quizá ver lo que tenemos en casa, ¿no? Sí, bueno, la verdad que es que el cuero tiene un componente, unas connotaciones que son complicadas de encajar, ¿no? No sé. El mundo de la artesanía, o si vienes del mundo de la artesanía, pues es bastante complicado de reconocer, sobre todo la obra en la que estás haciendo. O sea, yo he hablado con galeristas de alto prestigio y le he enseñado una obra como esta que estoy tocando aquí y me ha dicho, no, yo no me dedico al cordobán. Claro. Entonces, no sé, pero vamos, refiriéndose... Tenemos que cambiar un poco todavía la mentalidad, sí, ¿no? Adaptarnos. Sí, bueno, sin embargo, si mismo galerista o un montón de sal con un neón lo ve como la obra máxima, que yo no digo que no lo sea, pero vamos, hablando de contexto, ¿no? Muy bien. Y es complicado. Es un tema muy complejo y muy interesante. Juan José García Olmedo, muchísimas gracias por haber venido y además haberte tomado la molestia de habernos ofrecido pues obras de pequeño formato, que eran las que se podían traer. Esto es pues eso, un acicate más, un pequeño inicio, un previo para que conozcamos mejor su obra. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vuestra disposición.